de bonos. Contabilidad 2. Tema instrumentos financieros. O sea, básicamente tenemos ¿cómo se llama esto? Un ejercicio donde vamos a tener que calcular varios bonos. ¿Qué bonos? Vamos a tener que calcularlos todos. Todos, todos, todos. O sea, vamos a tener que calcular bono cupón cero, hipotecario, bullet. Tenemos que ver la diferenciación entre los tres. Vamos a tener que hacer registro y además vamos a tener que hacer cambio de tasa. Entonces es un ejercicio bien completo. Cortito, pero bien completo. Ya, Ya. entonces, ¿qué tenemos acá? Siempre, cuando tenemos un ejercicio de bonos, tenemos que empezar a anotar primero los datos, ¿ya? Y los datos pueden ir Ujú. cambiando a medida que lo desarrolle el ejercicio. Pero en este caso, siempre anotar los iniciales. Entonces, vamos a anotar datos. Uy, datos. Y con eso vamos a ir a leyendo el enunciado del ejercicio. Dice, una empresa decide emitir bonos para poder financiar sus proyectos de crecimiento. Ok. Recordemos que los bonos es un tipo de instrumento, ¿ya? Un instrumento financiero que para el emisor del bono, o sea, para la persona que necesita el dinero, es un instrumento de deuda. ¿Por qué? Porque yo le paso el bono a un inversor que me va a comprar ese bono a cambio de dinero, ¿ya? Para poder Ya. financiarse. Y recordemos que un bono también se puede ver desde el punto de vista del inversionista, y ahí un bono es un instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque un inversionista está buscando dónde poder invertir, y ¿qué es lo que va a pasar? Le va a pasar la plata al emisor del bono. ¿Para qué? Para que después le vaya pagando cupones, y esos cupones van a ser la deuda que tenía con la empresa, ¿cierto? O sea, el préstamo que dio más una cantidad de intereses. Y ahí se gana O una sea, luquita extra. los bonos son como una especie de, como tipo acciones, como que la empresa venden acciones y los otros compran y les van entregando Ya. acciones en los meses. En el caso de que la empresa vende, sí, pero no, las acciones y los bonos se tratan totalmente distintos, no. Así que es Ah, ya, básicamente como si fuera un préstamo. Es como que la ya, ya. empresa necesita un préstamo, entonces dice, ya, ¿quién me va a prestar? El inversionista. Si tú me prestáis 5 millones, yo prometo devolverte una cantidad de interés, imagínate 250. ¿Ok? Es como el banco y una persona que necesita como un Sí, préstamo. es Ya. básicamente como si el inversionista fuera el banco, porque él da el Ujú. préstamo a cambio de un interés, y la empresa que está emitiendo el bono es la persona que necesita la plata. Sí, ahí Ya. podríamos hacer una diferencia. Genial. Ya, entonces con eso vamos a necesitar los datos. Ah, ¿y qué elementos tiene el bono? Ya, solamente para mencionarlo, siempre el bono va a tener primero el valor nominal. El valor Ujú. nominal del bono es básicamente el valor inicial del bono. O sea, básicamente el préstamo. Si yo te digo que un bono necesita un valor nominal del bono es 5 millones, básicamente, ¿cuánto necesitaba o cuánto era el requerimiento del préstamo que necesitaba la empresa? 5 millones. ¿Entiendes? Ya. Sí. Ya. Además del valor nominal, vamos a tener un plazo. Siempre tenemos que tener un plazo en particular. Después del plazo, vamos a tener una tasa de interés de emisión o la tasa de interés inicial, ¿ya? Y por último, Ya. vamos a tener una periodicidad o vamos a tener que calcular los cupones. Los cupones básicamente que yo tengo el bono, básicamente piensa que es como un papelito, y los cupones es Ujú. como ir sacando pedazos del papel hasta que ya no haya papel y ya tampoco haya deuda. ¿Se entiende? Ya. Sí. Ya, súper. Entonces vamos a ir anotando todos esos datos que son los elementos del bono. Ah, y eso que te mencioné simplemente con los valores iniciales. Después vamos a ver los valores adicionales que se dan cuando el bono se coloca en el mercado, ¿ya? Entonces, Ya. tenemos los Y eso datos. de Dice, nominal o eso que me ujú, dijiste al principio, ¿cómo era? Que podía ser valor nominal o otro. ya. Bueno, para explicar un poco más, puede ser el valor nominal, ¿ok? Que es Ya. el valor inicial del bono, y lo otro es el valor del bono o el valor del mercado, valor de mercado, Ujú. ¿ya? ¿Y por qué es eso? Básicamente es porque al ser un bono un instrumento financiero, estos instrumentos se transan en un mercado en particular. Y este mercado en particular está sujeto a fluctuaciones. Generalmente, por ejemplo, las empresas que son bien confiables o las empresas que se sabe que van a pagar, se va a exigir una rentabilidad menor a las que tienen más riesgo. Y tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque si yo soy inversionista y yo quiero invertir en algún bono, en alguna empresa, obviamente si yo sé que la persona en bola me va a pagar más o menos, o quizás se va a demorar en pagarme, o quizás no me pague, yo voy a exigir un retorno mayor. Y ahí el valor de la tasa va a aumentar. En cambio, si la empresa son confiables, el bono es confiable, se, se sabe que se va a pagar, el valor de la tasa va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a tener alta demanda y
se va a pensar que te van a pagar. Entonces, sí o sí, como es menos riesgo, el valor de la tasa del mercado va a disminuir. ¿Se entiende? Ya, sí, sí. Eso es muy importante, de hecho, para uno de los comentes del certamen pasado. Si no me equivoco, para el certamen de mayo del año pasado. Ujú. Ya para que ahí le eche una mirada si es que lo tienes ahí para poder hacerlo. Si no, después te lo mando, ¿vale? Ya. Pero, Ya. ¿tuviste Entonces, el certamen en mayo o en no, octubre? yo no lo di. No, es que yo soy de la Ah, ¿no malla lo viste? antigua. Entonces yo Ah, los ya, ya. hice, ya, pero después. Nunca he hecho el ramo así como tal. Porque para mí Conta 2 fue una combinación de cuenta financiera y cuenta de costos que fue lo Ah, que yo ya. di. ¿Se entiende? Ujú. Pero los he hecho, ¿cachai? Entonces por eso te puedo hablar de los ejercicios. Ya, y después cualquier cosa Porque, te por los mando para que ejemplo, los puedas. eh, mi ¿Ya? ayudante de conta en Ajá. una pauta puso como una fórmula, como media rara, y hoy Con día el le bullet. pregunté a la profe, sí, para el bullet y para el hipotecario creo que también, porque cero cupón tiene una que sí se ocupa, pero el otro tenían una que era como R por uno menos uno más la tasa, y le preguntamos el día a la profe y dijo que no había una fórmula, como que te lo dan en el enunciado, o algo así. Sí, sí, Entonces generalmente, como que eso me justamente, alivió harto igual. mm, sí, nosotros los que somos de la malla antigua, teníamos que calcular todos los datos que a ti te dan, como el valor del bono o las cuotas, generalmente nosotros tenemos que calcularlas. Por eso a veces el ayudante lo hace. De hecho, yo me acuerdo que hice, no sé si te envié un video, pero yo hice un video el semestre pasado donde también lo calculaba. Y tampoco Ah, era no. necesario. ¿Ya? Entonces es un error del ayudante, pero es materia extra, ¿ya? No es como un error como tal, sino que te enseñó más de la materia que te va Sí, a porque entrar. ¿Ok? me explotó la cabeza tener que aprenderme como seis fórmulas nuevas. Sí, Ya, pero sí, es eso. complicado. No, sobre todo el bullet, que es una fórmula así gigante, tiene dos Sí, más, ¿cachai? eran como tres cosas Tiene, distintas. sí, tiene lo suyo. Así que no te preocupes, relájate. ¿Ya? En ese caso, nos relajamos. Entonces ahora nos vamos a enfocar simplemente a lo que te va a entrar o más o menos como lo que te van a preguntar en el certamen. ¿Ok? Ya. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Dice ayudantía. Ya. Ahí tenemos la empresa en vez de emitir un bono. Entonces, lo primero nos dice el valor carátula es de 10 millones. Básicamente, el valor carátula significa que el valor nominal del bono, el Ya. valor inicial del bono, el valor de requerimiento o el préstamo que necesita el bono es 10 millones. ¿Y si fuera de mercado te lo tienen que dar en enunciado o se saca de alguna manera? En algunos ejercicios se saca y en algunos otros tú tenés que... en algunos se saca y en algunos otros te lo dan. Ya, por Creo ejemplo, en que este cuando hay ejercicio, cero cupón te lo tienes que sacar, ¿o no? Que te piden como sí. el precio. Cuando Ya. es cero cupón lo calculas, sobre todo en este ejercicio se hace así. Y cuando es, por ejemplo, hipotecario, también podéis calcularlo si tiene cupón, pero en este caso también te lo dan. ¿Ya? Ya. Así que ojo, generalmente el valor del bono en el mercado es el cálculo como más complicado de parte de los bonos, entonces sí es un valor más o menos que te dan. ¿Ya? Sobre Ujú. todo en el bullet. En el bullet sí o sí te lo tienen que dar, si no te lo dan es porque algo pasó. De hecho, creo que en un certamen pasó algo así y al final el error estaba como más o menos, pero bueno, no nos enfoquemos en eso, enfoquémonos en, Ya. en el ejercicio. Ya. So, valor nominal, 10 millones. El valor inicial del bono, el valor de requerimiento del préstamo. Ya. Ya. Luego, tasa carátula. Ok, vamos a tener una tasa carátula. Básicamente, tasa carátula es la tasa de emisión del bono. ¿Cuánto es la tasa de emisión? Nos dice 2,47%. Ujú. Ok, y en este caso sabemos que es efectiva trimestral. Sí. Ok. ¿No es semestral? Ah, perdón, semestral. No, aquí yo me equivoqué. Semestral. Ya, ahí sí. Semestral. Luego nos dicen un plazo. Ok, vamos a tener plazo. ¿De cuánto? 48 De 4 años, ¿o no? Ya, perfecto. Todavía no nos enfoquemos en años. Voy a ir anotando los datos tal cual con los DANES y los datos brutos. Después vamos a Ya. ver si es que nosotros tenemos que cambiarlo o no. Y por último nos dicen qué cosa, cupones, ¿cierto? Ujú. Los cupones son semestrales. Ok, genial. Y después nos dicen qué cosa tenemos, asuma que el bono fue colocado en el mercado a una tasa efectiva anual de un 7%. ¿Qué significa eso? Es una tasa de colocación o la tasa de mercado que es igual a un 7%. Y en este caso, ¿cuánto es? Anual. Efectivamente anual. Que ninguna razón, una tasa sea efectiva, básicamente te estamos menos diciendo que la tasa es compuesta. Ya que básicamente todos los Ya. ejercicios que he hecho. ¿Ya? Ya. Entonces, con eso nos piden determinar la venta del bono considerando que es cero cupón.
determina el valor de los cupones del bono, considerando que el bono es bullet, y otras cosas. Pero lo importante primero, enfoquémonos en los datos. Ujú. Siempre, los datos, independientes de qué forma te los den, tenemos que colocarlos siempre a la misma periodicidad. Tenemos que hablar peras con peras y peras con manzanas. Si yo te digo, Sí, una tasa de un 7% trimestral es mayor a una del 6% semestral, podéis decir sí, no, pero para eso tenemos que dejar todo en la misma periodicidad. O sea, todo en trimestre o todo en semestre. ¿Cierto? ya. Entonces, ¿y qué es lo que va a determinar la periodicidad o a lo que tú tienes que dejar los valores? Siempre va a ser a la tasa, o mejor dicho, a la periodicidad que tienen los cupones. En este caso, nos decía el enunciado que los cupones son semestrales. Por lo tanto, todos los datos que tengamos tenemos que pasarlo a, ¿qué cosa? A ¿A semestre o año? semestral. A semestral. A ver, Ya. en este caso, ¿qué es lo que decía? No, no, perdón. Aquí yo me equivoqué. Aquí yo puse semestral. No, no, no. Es cupones anuales. Aquí, perdón por el Sí, error. porque generalmente los cupones siempre son en años, ¿o no? No, 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 no. Pueden ser semestrales, pueden ser trimestrales, bimestrales, el periodo que sea, hasta mensuales. Lo importante es por eso siempre fijarte lo que te dice el enunciado. En este caso, el enunciado dice cupones anuales. ¿Dónde No sé salía? si, pero es que me Anual. refiero a que la mayoría de los ejercicios que he hecho han sido como con cupones anuales. O pasarlo, sí, la tasa te la dan, no sé, bimensual o semestral y lo tienes que pasar a años. Si hay hecho harto ejercicio, entonces puede ser un indicio que va a ser anual, pero como te digo, no, puede ser cualquiera de los dos. Y aquí, Ya. independientemente del ramo, sí o sí puede ser o cupones semestrales o anuales, o otros. Ya, pero generalmente pueden ser anuales o semestrales porque son los más fáciles de calcular. Son los que se maneja más la gente, ¿se entiende? Ya, sí. ¿Ya? Pero no por eso significa que tienen que ser siempre anuales. Ya. Entonces los cupones. Por lo tanto, voy a calcular todos los valores de acá y los voy a tener que transformar de tal forma que quede todo en anuales. Entonces, vamos a tener, ¿qué cosa? Valor nominal 10 millones. Ese no se tiene que hacer cambio de nada. Queda 10 millones. Interés de emisión. Dice 2,47, pero dice efectivo semestral. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que cambiarlo a anual. Después, vamos a periodo de 48 meses. Ahí sí, nosotros los 48 meses vamos a tener que pasarlo a un periodo anual. Después los cupones ya sabemos que son anuales y el interés de mercado ya está en años. Entonces ahí no tenemos que hacer ningún cambio. Entonces, lo primero y más fácil es cambiar el plazo de meses a años. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Dividir por 12, ¿cierto? Ujú. Y al final nos daría ¿cuánto? 4 años. Ya. Bien. Y ahora lo que hay que hacer es el cambio de tasa, ¿cierto? Ujú. El cambio de tasa se hace de tal forma que tú tengas que hacer la fórmula compuesta para que te quede en la periodicidad. Y para eso hay una fórmula, que es la siguiente. El interés que tú quieres cambiar va a ser igual a uno más la tasa. ¿Qué tasa? Ujú. La tasa que tú quieres cambiar, elevado a un n, todo esto menos uno por 100. Ajá. Generalmente la complejidad de esta cambio de fórmula es qué valor va a ser el n. Y Claro, para sí. eso te voy a dar el siguiente. ¿Cómo? No, 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 no. Que Ah, igual está ahí tengo como afirmar. Ajá. como sí, tenía como una especie de fórmula para eso que hasta ahora me ha resultado. Perfecto. Que es como periodos que tengo dividido en periodos que busco. Ya. Muy bien. Muy bien. Tal cual. Y solamente me tengo que aprender como la cantidad de periodos que tiene como la que te dan, no sé, bimestral, son 6 periodos y así. Perfecto. Muy bien. Y esa es justamente la técnica que yo enseño. Entonces va a ser. Para eso, para el n, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que justamente verificar eso. Entonces vamos a tener, ¿qué cosa? Tenemos que pasar de qué periodo a qué periodo. Tenemos que pasar de periodos semestrales a, ¿qué cosa? Anuales. A anuales. Entonces ahí nos enfocamos en justamente qué periodicidad hay en ambos. ¿Cuántos semestres nos vamos a fijar siempre? ¿Cuántos periodos hay en un año? En este caso, ¿cuántos semestres hay en un año? 2. Dos. ¿Y cuántos años hay en un año? 1. Uno. Perfecto. Entonces el n va a ser 2 partido en uno, por lo tanto, el n va a ser igual a 2.
Muy bien. Entonces vamos a tener el interés, va a ser igual a 1 más la tasa. ¿Qué tasa? La tasa que queremos cambiar, siempre en decimales. Ujú. 2,47%, siempre recordemos que un valor porcentual es ese valor partido en 100. Si lo colocamos en la calculadora, nos me va a dar 0,0247. Eso le va al número de periodos. ¿Qué periodos? El valor que nos dio, 2 menos 1 y todo eso por 100. Si tú calculas eso, te va a dar un 5%. Perfecto. Y con eso ya tenemos todos los cambios. Ahí tenemos interés anual, que da un 5% anual. Perfecto. Luego ya tenemos todo en la misma periodicidad. Una vez que tenemos todos los datos en la misma periodicidad, ahora recién podemos empezar a hacer los ejercicios. Entonces, lo primero que nos dicen, determina el valor de venta del bono considerando que es cero cupón. Ya, ¿cuál era la particularidad del bono cero cupón? Es que uno no va a pagar nada, Claro, los cupones. ¿cierto? No va a pagar nada, ningún cupón, hasta el periodo final donde va a pagar el cupón con los intereses, ¿cierto? Es O sea, el como, valor nominal menos los intereses. es como parecido al Ajá. bullet, solamente que en el bullet sí se pagan hasta el final, ¿no? Como, o sea, es fijo hasta el final y en el final se paga como el valor nominal más una cuota, ¿no? Sí, sí, tal cual, Ya. justamente así. Básicamente es como el bullet, es como el entremedio entre el cero y el hipotecario. Justamente por Y eso, porque se paga una cantidad de interés en el bullet y después valor nominal más intereses, y en el cero es no pagar nada hasta que en el final es todo el valor. Muy bien. en el Entonces, hipotecario es parecido como el de matemática financiera, ¿no? sí, tal cual. De hecho, el ejercicio de matemáticas financieras se basa en los préstamos normales que uno tiene que adquirir, por ejemplo, cuando tiene una empresa. Siempre todos se rigen de la misma modalidad, como el bono hipotecario o también llamado bono francés. Ya. ¿Ok? Entonces, es lo mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dicen? Determina el valor de venta del bono considerando que es cero cupón. Entonces, el valor de venta va a ser igual a, para eso tenemos que hacer la fórmula. Siempre para el Ujú. valor de venta, ¿cierto? Va a ser básicamente el valor del bono en el mercado. Y eso va a ser igual a cuota partido en uno más Uno tasa. más la tasa. ¿Qué tasa? Siempre la tasa de Esa es la mercado. carátula, ¿no? Y Ah, eso elevado a n. Carátula, no, el de colocación. Siempre la tasa de colocación. pero Para primero no calcularla, voy a tener que sacar la cuota. sí, justamente, primero hay que Ah, sacar la ya. cuota. Pero lo que nos está preguntando es el valor de bono, entonces estoy primero colocando esa fórmula. Ya, Entonces, ya. siempre cuando calcules el valor del bono, que es el valor del mercado, tienes que usar la tasa de colocación o también llamado tasa de mercado. Y ahora sí, en base a eso, tú calculas la cuota y la cuota, ahí sí usas la tasa de emisión, que va a ser valor nominal por uno más la tasa, ¿qué tasa? La de emisión, ahí sí elevado al número de periodos. Entonces, con eso calculamos el valor del bono. Entonces, la cuota, ¿cuánto es? Valor nominal. ¿Cuánto es el valor nominal? 10 millones. Ujú. Por uno más la tasa. ¿Cuánto es la tasa? Nos dio 0,05. Y ese lo va al número de periodos. ¿Cuánto? 4. Por lo tanto, la cuota va a ser, Eh, ¿Lo calculo? si quieres, lo puedes calcular si quieres para practicar, si no, para que avancemos más rápido, no tengo problema en ir anotando los Mm, datos. Ya, dame un segundo. Me avisa. Obvio. Te da 12.155.063 aproximado. 0,63. Perfecto. Muy bien. Y con ese valor de la cuota, ahora podemos calcular el valor del bono, que son los 12.155.063. El valor nominal son los 10 millones, ¿no? Sí, los 10 millones. Ya. Partido en uno más tasa, que tasa ahora la de mercado, elevado a 4. Si tú calculas eso, te va a dar 9.273.039. Perfecto. Entonces, para responder la pregunta, determina el valor de venta del bono. El valor de venta del bono es igual a 9.273.039. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora, vamos a responder la pregunta B, que la dice la B. Dice, determina el valor de los cupones del bono considerando que es bono bullet y el valor de venta del bono bullet es 9.322.558. Ya, para eso tenemos que hacer la fórmula de la cuota del bono bullet.
Y la fórmula de la cálculo de la cuota del bono bullet es valor nominal por por tasa la de tasa, interés. ¿no? ¿Y qué tasa va a ser? ¿La de mercado o la de emisión? La emisión. Perfecto, muy bien, muy bien. Para el Valor de emisión. interés del bono bullet se calcula con la tasa de mercado, ¿no? Para el interés del bono bullet, Sí, no. ¿no? Recuerda que el interés es en la cuota, ¿cierto? El cupón. Aquí le puse cuota, perdón, aquí a veces me confundo un poco. Es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo la cuota y el cupón, pero específicamente en la materia de bonos se le dice cupón. ¿Ya? Entonces, el No cupón sé si, siempre pero se va me a refiero a calcular. que el interés se saca con la tasa de mercado, ¿no? O lo que va Ah, después tú te del... refieres a en la tabla de desarrollo. Sí. Ya, ahí sí, en la Ah, tabla de ya, ya. desarrollo, ahí sí usas la tasa de mercado, sí. Perdón, te había entendido como que te referías a al cupón, al interés que Ah, se no. genera por el cupón. Perdón, mala Ya, mía. Pero sí, estás en lo correcto. Muy bien, ya. Entonces, vamos a calcular qué cosa, el cupón. Entonces, el cupón va a ser igual a valor nominal. ¿Cuánto era el valor nominal? 10 10 millones. mi- 10 millones. Por interés de emisión. ¿Cuánto era el interés de emisión? 5%. 5%. Eso te da 500.000. ¿La tasa se hacen iguales para todos los bonos? O sea, me refiero a como el tener que multiplicar por la tasa de mercado y por la tasa de carátula y sacar el cupón y el interés. En este ejercicio en particular, sí, todos los mismos datos, pero hay que cambiar el tipo de bono. En cambio, en Ya. algunos ejercicios, como los de certámenes pasados, lo que cambiaba era el bono y además cambiaba el interés. Entonces ahí tenéis que hacer todo un cambio. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Pero igual siempre cuando te cambian el interés o te cambian algún dato, tienen que darte otro. Por ejemplo, si te cambian el valor del interés, te tienen que dar el valor del bono, para que tú puedas calcular el cupón y poder hacer la tabla, ¿se entiende? Sí. Ya, perfecto. Entonces, valor 500.000. Luego, después del cupón, eh, no, la pregunta era, determina el valor de los cupones. Ya sabemos que el valor de los cupones es 500.000, ¿cierto? Del Ujú. cupón 1 al 3, 1 al 3 va a ser 500.000. Y después, ¿qué es lo que va a pasar? El último cupón, Se paga como el valor nominal más la cuota, una cuota. perfecto. O sea, van a ser los 500.000 más los 10 millones. O sea, en total, 10.500.000. ¿Ya? Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Igual después lo vamos a ver cuando hagamos la tabla de desarrollo, pero hay que tenerlo en cuenta. Y Ya. por último, como dato, que no es necesario en verdad anotarlo, pero sí lo vamos a necesitar después. Entonces, uy, perdón que me están llamando. Uy, ya. ¿eh? Ya. Uy, ¿se ve bien? Sí, sí. ¿Sí? Ah, ya. Súper. Entonces, valor del bono, ¿cuánto es? Lo decía en el enunciado. 9.322.000. 9.322.558. 5.555. Perfecto. Valor del bono. Ya. Luego, con base a eso, vamos a tratar a responder la C. Desarrolla el cuadro de amortización para cada tipo de bono. Si tenemos que desarrollar para cada tipo de bono, tenemos que desarrollar para el hipotecario, el bullet y el cupón cero. Pero después en el D nos dice, desarrolla el cuadro de amortización para el bono hipotecario. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es primero desarrollar el bono cupón cero y después el bullet. Y por último, vamos a anotar los datos del hipotecario para poder calcular el hipotecario. Ya. ¿Ok? Sí. Ya, perfecto. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer la tabla. Siempre la tabla se hace de la siguiente manera. Bueno, depende del profe, en verdad, del profe que te haya enseñado. Pero generalmente usan los mismos datos. Así que tener tabla de desarrollo. O sea, tener periodo, anotar 2, 3 y acá punto. Y ahí, entonces, ¿qué vamos a tener primero? Los periodos
Esto es 3 amortización. Entonces, ¿cómo va a ser? Periodos. Después sale el soluto inicial. Después del soluto inicial viene el cupón. Después del cupón vamos a notar los intereses. Después del intereses viene la amortización. Y por último, el saldo absoluto final. ¿Cómo se calculan? Recordemos, el saldo absoluto inicial de un periodo va a ser igual al saldo absoluto final del periodo, igual al saldo absoluto final del periodo n-1, o sea, del periodo anterior. Ya, Después, el cupón es un valor dado o un valor que calculamos con la fórmula. El interés siempre va a ser la fórmula saldo absoluto inicial por la tasa de interés. entonces Exacto. La amortización va a ser igual a cupón menos interés. Y el saldo absoluto final va a ser igual a el saldo absoluto inicial menos la amortización. Perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer es copiar esta tablita, pegarla aquí. Vamos a hacer la chiquitita porque después vamos a tener que repetirla. Entonces, ¿con qué bono vamos a partir? Con el bono cupón cero. Entonces, ¿cuál es la particularidad del bono cupón cero? Generalmente en estos ejercicios, en la doble amortización siempre anotamos primero el saldo absoluto inicial de cada periodo y después los cupones. ¿Ya? Eso es porque son los ya. datos que siempre ya sabemos por la forma en que funcionan los bonos. ¿Ok? Ujú. Ya. Entonces, lo primero, generalmente las tablas de desarrollo se hacen a valor del bono, o sea, al valor del mercado. Si un ejercicio te dice que lo calcules de otra forma, te va a decir calcule esta tasa o calcule esta tabla de desarrollo del bono a valor par, o te va a decir calcúlela a su valor nominal. Y ahí el cálculo es distinto a lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Y ahí te puedes guiar con los Ya. ejercicios, por ejemplo, del certamen 2 de los años pasados, del año pasado, ¿ok? Ujú. Ya, perfecto. Entonces, en este caso nos dicen el valor del bono, por eso. Vamos a partir. ¿Los periodos cuáles son? Uno, 2, 3, 4. ¿Cuál es el saldo absoluto inicial de estos periodos? Siempre va a ser el valor del bono, porque recuerda que estamos reflejando la tabla de desarrollo con el valor de mercado. Entonces, en este caso, ¿cuánto era el valor del bono? Del bono cupón cero. Tanto. 9 palos y tanto. Perfecto. ¿Y cuánto era la cuota? 12.000. Los Entonces vamos a 12.000. tener, exacto. Entonces vamos a tener 9.263.039. Y después vamos a tener el cupón. Como sabemos que es cupón cero, ¿qué es lo que va a pasar? No va a pagar nada en todos los periodos, excepto en el último, donde vamos a pagar el cupón final, que es 155.063. Perfecto. Entonces, esos son los datos iniciales que colocamos. Saldo absoluto inicial y cupones. Y ahora tenemos que calcular el resto de los valores. ¿Cómo seguimos? Con el interés. El interés Ujú. siempre va a ser saldo neto inicial por interés. O sea, en este caso van a ser los 9.263.039. ¿Por qué Por cosa? Por 7%, la tasa. 7% creo que era. Perfecto. 7%, porque esa es la tasa de mercado. Muy bien. Entonces, si tú calculas eso, que voy a dejar anotado solamente, para que se entienda, te va a dar 649.113. Perfecto. Quizá hay algunos datos aquí, yo te estoy colocando porque si no me equivoco, cuando lo hice en Excel, ¿ya? Ujú. Entonces puede que haya una variación de 1 peso o 2 pesos máximo. Ya, Creo que solamente 1 peso, ¿ya? Si tienes una variación de 1 peso o 2 pesos con respecto a algunos valores, es lo mismo, ¿ya? Solamente los decimales, para ya. que no te preocupes cuando lo hagas en la casa. Ya, entonces eso. Y después tenemos la amortización. ¿Cuál es el cálculo de la amortización? Va a ser cupón menos intereses. Cupón es cero y los intereses son valores positivos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que la amortización va a ser negativa. ¿Y qué significa que la amortización sea negativa? Bueno, para eso tenemos que entender qué es la amortización. Recordemos, la amortización es el valor de la deuda que disminuye. Y al tener amortización, lo que va a pasar Aumenta, negativa, aumenta la deuda. exacto, la deuda va a Ah, ya. aumentar. ¿Por qué aumenta?
Porque recordemos que cada deuda o préstamo genera intereses, ¿cierto? Ujú. Estos intereses se capitalizan a la deuda, o sea, hacen crecer la deuda, y como Ah, nosotros ya, ya. no estamos pagando nada, ¿qué es lo que va a pasar? Como no estamos pagando nada, la deuda va a ir creciendo y se va aumentando en toda su cantidad de intereses. ¿Hasta Ya. dónde? Hasta al final El... que nosotros vamos a pagar el cupón. Claro, ya. Ya, ya, buenísimo. ¿Bien? Perfecto. Muy bien, entonces la amortización va a ser negativa. Por lo tanto, si el cálculo del saldo en sueldo final del periodo es saldo en sueldo inicial menos amortización, y la amortización negativa, entonces al final, en vez de una resta, ¿qué es lo que vamos a tener? Una ¿Suma? suma. Van a ser los 9.273.039 más los 649.113. Y si calculas eso, te va a dar 9.922.152. Perfecto. Entonces, ahora, ese es solamente el periodo uno. Y para hacer el periodo 2 vamos a tener que ir haciendo lo mismo desarrollo. Entonces vamos a ir por orden. Saldo de sueldo inicial del periodo 2, recordemos, como te puse en la fórmula aquí, que quizá no se ve mucho, el saldo de sueldo inicial de un periodo va a ser igual al saldo de sueldo final del periodo anterior. En este caso, ¿cuánto era el saldo anterior? 9.922.153. 152.000. Ahora, voy a calcular el interés. El interés es el saldo de sueldo inicial por la tasa de interés. ¿Ya? Aquí voy un poco más rápido porque este ejercicio se hace de Sí. mecanizado. Entonces va a ser los 9.922 por el 7%. Si calculas eso, te va a dar 694.551. Después, ¿qué te va a dar? Te va a dar el mismo valor, pero negativo, por lo que explicamos antes, la amortización negativa. Y después el valor va a ir aumentando. Aumentan 10, 6, 16, 703. Voy a ir aumentando en esto más rápido porque ya es más mecanizado. Si en algo te pierdes o quieres que lo repita, me avisas, ¿ya? No, no, tranqui. Ya, perfecto. Estamos súper bien entonces, súper bien. Entonces 606, 703, después cupón cero, después acá nos da 743.169, después de acá 743.119, después acá nos da 11.359.872. Acá 11.359.7872. Y acá pasa otra cosa. Acá seguimos el cálculo con los intereses normalmente como lo habíamos hecho. Nos da 795. ¿Tiene sentido que los intereses vayan aumentando? Sí, porque el valor de la deuda cada vez también va aumentando. Ujú. Pero el cupón, ¿qué es lo que pasa? O sea, perdón, la amortización. Ahora recién tenemos un valor del cupón. Entonces, el cupón menos los intereses recién ahora va a dar un valor positivo. Y en total va a ser 11.359.872, según el Excel, que te puede dar un Ya. valor distinto. Ya lo hablamos, dijimos antes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Recordemos que cuando tenemos una deuda, siempre que pasamos la deuda, ¿qué es lo que debería pasar? La deuda debería eliminarse. Y es justamente Ujú. lo que pasa acá. El valor de saldo inicial menos la amortización va a dar cero. Y Ya. ahí es la tabla de desarrollo del ser humano. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos muy rápido? Bien, ¿Vamos bien. muy lento? No, no está bien. ¿Vamos bien? Perfecto. En el certamen o en los que has hecho no has visto patrimonio. No, no, de momento yo te diría para consejo para estudiar eso, como yo no lo he visto y por lo Ujú. menos no te lo podría enseñar, es básicamente el PPT, o sea, echa una mirada al PPT de lo que mostraba y básicamente como aprender algunas reglas, así como por ejemplo hay reservas o por ejemplo hay utilidades, qué es lo que hay que hacer, cuando hay acciones, ¿cachai? ¿Cuál es lo que cambia en la reserva? Entonces más mecanizable, solamente unos asientos. Por Ah, lo que ya. eché, por la mirada que eché, ahí yo te diría fíjate en el PPT y yo lo más probable es que la profesora Francisco, la profesora Marisol, haya hecho un ejercicio o dos máximos de esa cuestión Sí, y el ejercicio del certamen va a ser, si es que no igual, muy parecido. sí, sí, eso dijo como que va a ser que enviáramos PPT y una guía y ya. Y están al otro lado, sí, lo más probable. De hecho, me acuerdo que cuando entraron, anterior el año pasado, entraba utilidades retenidas, ¿ya? Ujú. Y me acuerdo que la profesora Marisol hizo un puro ejercicio, una pura guía, la explicó, hizo la pura guía y pasó algo más fácil que la guía. Ya, así que Sí. quizás, porque no sé, quizás se repite. Esperemos que sí. Hola. Ya.
O sea, no he visto nada de Entonces, patrimonio, me he enfocado muy full a bonos. ya, yo te diría, así como consejo, si es que me pides consejo, enfócate en la materia más pesada y lo otro déjalo para el final, porque de verdad que yo creo que debe ser algo súper sencillo. Yo creo que lo vais a entender en una hora máximo y quizás menos. ¿Sí? Sí, es que por eso lo dije al final, no quería verlo todavía. Yo creo que Perfecto. después voy a ver patrimonio. Sí, tengo hasta mañana también. Está bien, perfecto. Dale nomás con eso entonces. Ahí, pucha, te diría así como, hey, pregúntame, pero como no lo he visto, perdóname que no te puedo ayudar. Ya. Nada, tranqui. Es que Si al no, principio los dos certámenes, uno y dos, los miré como por encima y los dos tenían impuestos. Y los impuestos, según yo, votados, pero que ujú. el certamen creo que valían 10 puntos. Ahora como que le subieron un poco el puntaje al patrimonio, pero debe ser más o menos igual de dificultad son. Sí. Yo también, yo por lo menos con la mirada que le eché, pensé exactamente lo mismo. Era Esperemos como que sea medio algo. parecido al flujo de caja, ¿no? Como poner primero el resultado acumulado y eso. Ahí sí que no, ahí sí que me mataste. Ahí yo no podría decirte Ah, una ya. afirmación. Esa parte no la pude ver. Tú tienes más Ya. conocimiento que yo respecto a esa materia. Así que, bueno. Pero dale con todo. Yo te diría ahí, dale con la guía nomás y vamos a estar al otro lado. Espero que sí. Ya. Entonces, seguimos. Vamos con la tabla de desarrollo del bono bullet. Para eso tenemos que tener qué cosa. Valor Al igual, nominal. no, el otro. Recordemos, siempre contabilizamos a valor de mercado. Entonces vamos a Ah, ¿te utilizar el refieres a la, valor a del la bono. tasa? ¿O no? No. Me refiero a los datos que hay que colocar al inicio en la tabla de desarrollo. Ah, ya. O sea, necesitamos dos datos. Recordemos, siempre el valor del bono en el mercado, porque la tabla de desarrollo se hace de desarrollo, de desarrollo, es igual a, o sea, es igual la tabla de desarrollo a el valor del bono en el mercado. Se hace con ese valor porque estamos reflejando los cambios que va a tener el bono en toda su periodicidad. O sea, en los Ya. cuatro periodos, ¿se entiende? Sí. Y además del valor del bono, ¿qué cosa necesitamos? Que es muy importante para los bonos, ¿La los, tasa? ¿O los cupones? los cupones. Cupones. Eso también es importante, necesitamos eso. La tasa, sí, también la necesitamos, pero recordemos que ese dato no cambia en este enunciado, en este ejercicio, y lo daban al inicio en el enunciado, ¿ok? Ujú. Entonces, sí, es necesario tenerla, por supuesto que sí, pero en este caso yo ya lo vi porque no lo daban. Entonces, necesitamos valor del bono y los cupones, y los tenemos que calcular o sacarlos de los datos. En este caso ya los teníamos. Teníamos el cupón, que lo calculamos, que era 500.000, ¿cierto? Era 500.000 en el periodo del 1 al 3, y ya sabemos por la materia, porque ya estudiamos, no sabemos que el cupón, el último, va a ser el valor del cupón más los intereses. Y por último, el valor del bono lo daba el enunciado, que era 9.322.558. Entonces, con eso hago la tabla. 9.322.558. Luego, cupón va a ser 500.000, después 500.000, después 500.000, y después 500.000 más los 10 millones, o sea, 10 Eso millones 500. siempre es por el valor como que te dan en el enunciado, ¿o no? Cuando es bullet al menos. El, O el cuando valor es del bullet, enunciado por la tasa de carátula. te refieres al cálculo del cupón. Sí, el último. Ya, Porque el este, del sí, cero se saca con fórmula, pero el del bullet ¿Mm? creo que se puede sacar con el enunciado, ¿no? Eh, a Por ver, ejemplo, ahora te es dieron 10 básicamente, millones y te dan la tasa. también se podría calcular con una fórmula. Podríamos colocarla como, por ejemplo, así como para definirlo, el cupón final del bono bullet, uy, va a ser igual al cupón de los periodos anteriores que calculamos antes, más el valor nominal. Esa podría ser la Ya, fórmula que podríamos asociarla. Pero en verdad es más intuitivo, porque tú sabes sí, que cómo funciona el bullet y ahí eso te sirve al tiro para hacer el cálculo. ¿Entiendes? ya, ¿Sí? sí, sí. ¿Ya? Entonces en ese caso lo tienes que calcular tú, ¿ya? En base a lo que tú sabes de la materia, que ya veo que sabí harto, así que estamos al otro lado. Ya. Entonces,
Ahora vamos a calcular qué cosa vamos a seguir la misma lógica de lo que hicimos con el bono cupón cero. O sea, vamos a calcular los intereses, después la amortización, después el saldo absoluto final y vamos a ir repitiendo. Entonces, intereses va a ser saldo absoluto inicial del periodo por la tasa de interés. O sea, 9.322.558 por el 7% y eso nos va a dar 652.579. ¿Qué es lo que va a pasar? Recordamos, en el bono bullet pagamos intereses. ¿Cuál es la particularidad? Es que si te das cuenta, nosotros cuánto vamos a pagar, Como 500 negativo, mil. ¿no? Espérate, vamos por partes. Sí, sí, va a dar negativo. Muy bien. Pero entendamos la Ya. lógica antes de enfocarnos en la parte numérica. Ujú. Vamos a tener, ¿cuánto? Un cupón de 500.000. 500.000. Eso es lo que pagamos. ¿Ya? El cupón es la plata que desembolsamos. Pero ¿cuánto es el interés del periodo? 652. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que nosotros estamos teniendo un pago del cupón, pero este cupón no es suficiente para solventar toda la cantidad de intereses que se generan. Entonces, lo que va a pasar es que la amortización va a ser igual negativa. Siempre la amortización es cupón menos interés. Si calculas eso, te va a dar un negativo que es menos 152.569. Y como no pagamos la totalidad de intereses, ¿qué es lo que pasa con los intereses cuando no se pagan en total? Van a capitalizarse, A sumar. deuda. Exacto, se van a capitalizar al bono y lo que va a pasar es que el bono va igual a aumentar el valor. No tanto con el cupón cero, pero sí en una cantidad menor, pero pasa. Y si lo sumas, eso te va a dar 9 millones, 9 millones 475.137. Wow, ya, perfecto. Entonces seguimos calculando, nos va 9.475.137, perfecto. Y ahora seguimos calculando el interés. Recordemos los 9 millones 4 por el 100%, eso nos da 663.260. Después, cupón menos intereses nos da negativo, menos 163.260. Después, SIF, que sería SII, saldo de inicial, menos la Ujú. amortización, 9.638.397. Después se repite. 38, 397, seguimos notando, nos queda 674, 688. Después vamos a tener menos 174, 688. Y por último va a tener 9.813.084. 9.813.084. Y ahí calculamos el interés. El interés vamos a calcularlo de la siguiente manera, igual, pero ¿qué es lo que va a pasar? Ahora tenemos el cupón que es mayor a la tasa de interés, o sea, a la cantidad de intereses. Entonces, ahí nos va a dar un valor de amortización positivo. ¿Cuál es el valor? Tiene que ser el mismo valor del saldo insoluto inicial. ¿Para qué? Para que este valor nos dé, al final del periodo, cero. Ya. Recordemos, siempre Siempre que da tengamos, cero. Siempre tiene que dar cero. en teoría debería dar cero, pero matemáticamente, si no usas todos los decimales, te puede dar una diferencia de 1, 2, 3, 4, 10. A veces perdonan Ah, ya. hasta 100 o 1000. Por ejemplo, si son 9 millones, 1000 o 100 es un valor muy pequeño, es menor a un 1%. Entonces Y puede creo ser que un poco... recuerdo haber visto en una pauta que da como menos 270.000, algo así. Sí, esa es la pauta del certamen 2 del semestre pasado. ¿Del Ya, esa octubre? pauta está... Sí, el de octubre. Esa, Ya. o sea, bueno, perdón, no sé si es de octubre, pero sí es del segundo semestre. Esa pauta está mala. ¿Y por qué está mala? La particularidad es porque el valor de inicial que usaron, ¿cachai? Por ejemplo, en Ujú. este ejercicio, este valor, no usaron el valor del bono, sino que usaron el valor nominal. Si no me Ah, equivoco, ese había sido el error. Entonces usaron el valor nominal, junto al valor nominal usaron la tasa de mercado. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre, siempre, cuando tú usas la tabla de desarrollo, tienes que equiparar saldo inicial y tasa. Si el saldo inicial es el valor nominal, tienes que usar la tasa de emisión. Y si usas el valor del bono o el valor del bono de mercado, tienes que usar la tasa de mercado. En este caso usaron una que no tenía que usarse. ¿Entiendes? Usaron una, que era el valor nominal, y después usaron la de mercado, o creo que habían usado la tasa de emisión y el valor del bono.
Entonces son dos cosas que no combinan, ¿cachai? No podía ser una con la Ah, otra. ya. Si pasa eso, te va a pasar lo que sale en la pauta que da menos 270 y algo, ¿cachai? Sí, pero es que la otra pauta salía como que te daba como solamente 5 Cero. palos y 250 Ajá. como en todos lados. Ya, en la otra parte de la pauta, en el segundo ejercicio, ese ejercicio en particular es porque ahí lo usaron bien, pero no lo contabilizaron como lo estamos haciendo nosotros ahora. ¿Cómo lo estamos haciendo nosotros ahora? Contabilizando a valor del bono, valor en el mercado. En cambio, la segunda forma que aparecía en ese certamen era contabilizarlo a valor nominal. Ya. Por, Y por por eso te ejemplo, da ahora distinto. si te pidiera valor nominal, ¿cómo sería? Si te pidieran un valor nominal, mira, vamos a hacerlo con el primer periodo para que se entienda, ¿ya? Solamente con el primero, ya Ya. para poder ir avanzando, ¿ok? Ya, vamos a hacerlo justo el mismo orden. Si te pidiera bajo el valor nominal, vas a tener que usar siempre, recuerda, los mismos valores. Si es valor del bono, tasa de mercado. Si es valor nominal, tasa de emisión. Entonces, los periodos, uno. ¿Cuál va a ser el saldo de sustituto inicial? Va a ser el valor nominal. ¿Cuánto era el valor nominal del bono? ¿Los 10 10 millones? millones. Después, la cuota. ¿Cuánto es la cuota? Va a ser el mismo valor. O 5%. sea, 500.000. Ah, y Perfecto. el otro también es 5% entonces. Después el interés es, recordemos, ahí va a ser el 5%. Entonces ahí van a ser 500.000. Ah, Por lo ya tanto, había ¿cuánto va cacho. a ser la amortización? O sea, Ahí es va a ser como que cero. no hubiese cambio de como tasa de mercado, básicamente. Exacto. Esa es la forma en que se debería valorizar un bono siempre que no esté en el mercado, ¿cachai? Es como un contrato como de tú y tú, ¿cachai? Con la persona que compra a la persona que la emite y no olvidamos del mercado, ¿cachai? Ya. Entonces, pero en este caso no es necesario. Ahora, sí te lo pueden pedir justamente si el enunciado del certamen te dicen calcularlo así. ¿Entiendes? Ujú. Ya. Entonces esa sería la diferencia y ese sería el bono bullet de mercado y ahí tenemos adicional el valor nominal. ¿Alguna duda hasta acá? No, no. Ya ¿No? he Ya. resuelto hartas dudas que tenía. Genial. Genial. Eso me hace muy feliz. Súper. Entonces, ahora vamos a enfocarnos en el bono hipotecario o también llamado bono francés. Recuerda que el bullet también se llama bono americano, ya, en caso Ujú. de que te lo vayan a preguntar. Ya, no creo, pero por si acaso. Ya, decía, desarrolla el cuadro de amortización de cada tipo. Ya tenemos el bono cupón cero y el bullet. Ahora nos falta qué cosa? Desarrolla el cuadro de amortización para un bono hipotecario. Para ello considere que el valor de venta del bono es 9.552.000, uy, y el cupón es 2.820.000. Ya, ¿qué es lo bueno de esto? Es que nos están dando los valores sin nosotros tener que calcularlos. Eso está pero excelente. Entonces, en el hipotecario vamos a tener el cupón. ¿Qué Ujú. cupón va a ser? 2.820.118. ¿Y qué es lo otro que vamos a tener? El valor del bono, el valor de bono en el mercado, que va a ser 9.552.335. Pero perfecto. Amazing. So, ahora con esos datos, vamos a calcular la tabla de amortización. Entonces ahora tenemos acá pam, la tablita, lo colocamos todo aquí, acá, hacemos el zoom y ahora lo colocamos todo. Nos dicen contabilizar el valor del bono, entonces siempre tasa de mercado. ¿Qué tasa era? 7%. 7%. Ya, entonces, sale su inicial. ¿Cuál es la particularidad del bono hipotecario? Que quizás no hemos hablado tanto de eso. Básicamente, como se trata todo, por lo tanto, siempre vas a tener un valor fijo que vas a pagar al inicio de la deuda o al final de la deuda. O sea, en toda la periodicidad vas a pagar la misma cantidad. En este caso, el valor del cupón. Y el sustituto inicial va a ser el valor del bono. Entonces vamos a tener 9.552.000 y vamos a tener el cupón que va a ser igual a 2.820.118, 2.820.118, 2.820.118, 2.820.118. El valor del cupón se mantiene, no cambia. Siempre vas a pagar lo mismo. ¿Cierto? Ya. Entonces, ahora en base a eso, vamos a calcular todo. Por lo tanto, lo primero es calcular qué cosa, igual que el orden de todo lo que hicimos. Primero calcular los intereses. Está en el sueldo inicial, 9.552 por la tasa de interés, que es un 7%. Eso nos da 668
663. Después de eso nos da la amortización. La amortización es 2 millones, que recordemos que es la diferencia entre el cupón y el interés, 2.151.455. Y después nos da un saldo absoluto final de 880. ¿Cuál es la particularidad aquí del bono? Es que va disminuyendo en cada periodo. Como nosotros vamos a ir pagando siempre, va a ir disminuyendo. Y nosotros estamos pagando una mayor cantidad de los intereses que se están generando. Entonces estamos pagando una parte de intereses y además amortizando una buena cantidad de la deuda. ¿Se entiende? Sí. Perfecto. Ese es justamente el registro. Entonces, 7 menos 4. Después, esto lo voy a hacer, ya sabemos calcularlo, ya hicimos la otra tabla, entonces se hace en forma rápida. Entonces lo voy a anotar ahí, 056, 5 Una millones. consulta, el registro de emisión del bono siempre va a ser por el SII primero. El registro de emisión del bono, Sí, por eh, ejemplo, el de hipotecario, el que te están dando acá sería como banco por los 9.552.000 ujú. a la izquierda y el bono por pagar a la derecha, ¿no? Sí, debería dar algo así. ¿Por qué? Porque generalmente recordemos que como estos bonos se transan en el mercado, cuando la persona lo compra en el mercado o el inversionista lo compra en el mercado, ahí es Claro, donde como que se hace la recibe adquisición. plata y crea una cuenta de lo de deuda, ¿no? Exacto. Ahí el inversionista va a tener un bono por cobrar, porque va a tener que cobrar los cupones, y ahí el emisor, una vez que le compraron el bono, ahí va a tener que pagar la platita. Ya. Ya, Entonces ahí, la zona de desarrollo, al final el CIF nos da cero. Ya. Y justamente ahora hay que hacer justamente lo que tú me mencionabas y que era leer, que es realizar el registro de emisión del bono bullet e hipotecario y el pago del cupón 2 del bono bullet y del hipotecario. ya. Ya. Entonces, vamos por partes. Lo primero, vamos a empezar con el bono bullet. ¿Ya? Y para el bono bullet, ya que lo tenemos aquí, vamos a tomar los datos acá y lo vamos a poner como por al medio. ¿Ya? Ujú. Tú vas a saber, obviamente, cuando después te mande esto, es que el orden lo hicimos distinto, pero ¿ya? Es para que esté como ordenado solamente. Y además los datos los vamos a sacar de acá, ¿cachai? Entonces es mucho más fácil. Ya, entonces lo primero, el registro. Justamente lo que tú mencionabas. El registro es básicamente el que tú compraste el valor del bono. Entonces vas a tener, sí estamos bien, ¿o no? Este es el bono bullet, ¿cierto? A Sí, ver, sí, está espérame bien. que aquí está bien. Ya, perfecto. Entonces, registro. El registro va a ser simplemente el aumento de qué cosa. Como de dinero que te dan por el bono que adquiriste, ¿no? Perfecto. Muy bien, porque nosotros lo que estamos haciendo es estamos adquiriendo un instrumento de deuda para poder financiarnos, que sería 9.322.558. Perfecto. ¿Y eso contra qué cosa? Contra la obligación. Y va a ser bono por pagar contra los 9.322.558. Muy bien. Eso es solamente el registro de la adquisición del bono o, como decía específicamente, el registro de emisión del bono bullet. Y ahora lo que nos piden es calcular o registrar el cupón 2. Entonces, siempre cuando tengamos los cupones van a aparecer tres elementos. Primero va a ser la cantidad de valores que nosotros pagamos. Después, además de la cantidad de valores que nosotros pagamos, vamos a tener qué cosa? La Gasto cantidad de financiero. intereses, perfecto, Ujú. gasto financiero, o sea, la cantidad de intereses que genera el bono en ese periodo. Ujú. ¿Cierto? Y después, por Sí. último, ¿qué es lo que vamos a ver? La amortización. La amortización va a ser la cantidad de la deuda que va a disminuir o la cantidad de la deuda que va a aumentar. ¿Cierto? Sí. Ya, perfecto. Hasta aquí. Se está viendo bien, ¿cierto? Ya, porque a mí se me puso negro. Sí, sí. ¿Sí? Ya, genial. Entonces, lo que vamos a registrar ahora es el cupón 2. Entonces, vamos a hacer un asiento acá. Y vamos a registrar esas tres cosas. ¿Qué va a ser? Siempre va a ser cupón, interés, amortización. Y dependiendo del signo de estas, es el orden que vamos a ir viendo. Entonces, lo primero, vamos a pagar una cantidad, ¿cierto? Recordemos que estamos enfocándonos en el cupón 2. Entonces, vamos a registrar todos los valores de acá, de este cupón. Entonces, primero, ¿qué está pasando? Vamos a pagar. ¿Cuál va a ser el pago? El valor del cupón. Entonces, va a disminuir el banco. ¿Por qué valor?
500.000. Eso es lo primero que está pasando. Luego se está generando intereses. Y estos intereses va a ser, ¿qué cosa? El gasto financiero o gasto por intereses, dependiendo cómo te lo habían pasado. Y en este caso son 663.260. Ahora, recordemos que los asientos siempre tienen el principio de la duplicidad doble, o el principio de la partida doble, es que el debe tiene que ser igual al haber. En este caso, ¿es igual? No. O sea, ¿No es cierto? tiene que ir al haber, ¿o no? Perfecto. Hay una diferencia de cuánto de 163.260. Y esta diferencia va a ser justamente la de la amortización. Pero ¿qué es lo que pasa? La amortización es básicamente, la definición es el valor de la deuda que disminuye. Pero en este caso es negativo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar con la deuda? Va a... Disminuir. No, si la Aumentar, perdón. amortización es negativa, va a aumentar. Perfecto. Entonces nosotros tenemos que registrar justamente eso. Y puede ser contraintuitivo. Por eso te lo enseño primero con el registro del libro diario. Entonces lo que vamos a tener va a ser un bono por pagar que va a aumentar. Y tiene lógica, porque sabemos que si no pagamos la cantidad de intereses, el bono va a ir aumentando su valor y lo estamos viendo en el registro. El bono, que es un pasivo, aumenta en el haber. Yo lo que hago para no confundirme en esos casos es anotar primero el gasto financiero. Entonces ¿Ya? el otro sí o sí te tienen que como cuadrar para que la suma de los dos te dé el gasto financiero. Como primero Perfecto. pongo el número más alto y de ahí veo como que sí o sí los otros tienen que ir al otro lado. Ya, me gusta ese método. Está muy bueno. Yo generalmente me guío por orden, como por como está escrito en la tabla. Por eso me guío. Pero el tuyo está súper Ya, bien. Voy a, ya. voy a intentar ahí enseñarlo quizás en algún otro momento. Así que me dejas usar ocupar. No, sí, obvio. ¿Cómo? Obvio. Me da lo mismo. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sos un crack. Ya. Entonces, ahora vámonos con el hipotecario. ¿Qué tenemos que hacer? El registro. Y el registro es igual que el otro, ¿cierto? Entonces va a ser, ¿qué cosa? Banco, que aumenta, contra bono por pagar. Pagar. ¿Qué valor? El valor siempre, el valor de mercado, o sea, 9.552.335, 335 y 9.552. Deja de ir esto más para allá. 3 3. Genial. Y ahora tenemos que registrar el cupón 2. Entonces ahí voy a guiarme por la misma lógica que hiciste tú, porque en este caso coincide con mi lógica, ahí estamos conectados. Que Ujú. sería, primero fijarnos con el valor mayor. Siempre el valor mayor va a ser, ¿qué cosa? El valor del cupón. Y el valor del cupón es la cantidad que nosotros pagamos, o sea, el El banco do- que disminuye, Ujú. ¿cierto? Muy bien, Sí, entonces va a ser 2.820.118. Después vamos a registrar, ¿qué cosa? El gasto financiero, financiero. que es la cantidad de interés. En este caso, ¿cuánto es? 518, 18. ¿cierto? Porque estamos fijándonos en cupón 2. Aquí, acá y acá. Y por último, nos vamos a fijar qué cosa, el bono por pagar. Ya sabemos que la amortización es positiva, por lo tanto el bono por pagar va a disminuir. ¿Y cómo disminuye? Un pasivo en el debe. Entonces, bono por pagar, ¿por qué valor? El valor de la amortización, o sea, 2.320.005.6. Si tú calculas esto, el debe y el haber son prácticamente los mismos. ¿Cierto? Ya. Sí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que todo, terminamos el ejercicio. ¿Ok? Ujú. Está perfecto. Ya no hay ningún adicional. Hicimos el valor del bono y el cupón de cada bono. Registramos a todos los bonos con su tal de desarrollo a valor de mercado o al valor del bono, distinto del nominal, que ya explicamos en el bullet cuál era más o menos la diferencia. Y para finalizar, voy a preguntarte cuál es la relación, que este es un ejercicio, es una pregunta de certamen que ha aparecido en los últimos dos certámenes, ¿cuál es la relación que tienen los intereses y la amortización en el bono hipotecario? Ya, solamente para responder en eso. ¿Qué? Eh, la relación de los intereses con la amortización, ¿o no? Ajá, sí. Mm, quizá que son como
como que uno disminuye y el otro aumenta, ¿no? Como el interés va disminuyendo y el otro va aumentando. ¿O no? ¿Es Perfecto, cierto? muy bien. Entonces, eso está correcto. ¿Y cuál sería la palabra? La relación sería in- Inverso. inversa. Tienen relación inversa. Exacto. Ya. Está muy bien. ¿Y por qué es eso? Generalmente está hecho como los instrumentos son, el instrumento de los bonos o los bonos hipotecarios, son instrumentos de deuda, generalmente están hechos de tal forma que tú pagues la mayor cantidad de intereses al inicio. ¿Por qué? Porque en caso de que después no podáis seguir pagando o cualquier problema, ¿qué es lo que va a decir el inversionista? Ah, pucha, la persona no me va a poder seguir pagando, pero gané la mayor cantidad de intereses al principio. ¿Ya? Entonces, a pesar de que, por ejemplo, la deuda duró 4 años y me pagó solamente 2, en esos 2 gané más que los últimos 2. ¿Ok? Eso es Ya. lo que va a pasar. Y también tiene sentido con la hipoteca. No sé si has escuchado alguna vez a alguna persona que te dice, oye, ¿sabéis que estoy pagando mi hipoteca? No sé, algún familiar, alguien más mayor, obviamente. Mm. Y te dice, oye, ¿sabéis que mi hipoteca es de 30 años? Llevo 20 años pagando y sabéis que no he pagado casi nada la deuda. Me queda caleta. O por ejemplo, también lo que Ya. pasa con el CAE, ¿cachai? Es como lo típico Sí. que uno menciona, ¿cierto? Ya, y es Ujú. justamente por eso, porque generalmente los bonos, o mejor dicho, los préstamos que tienen esta particularidad, que son la mayoría, al principio empiezas a pagar muy poco de la amortización, o sea, que era la amortización, el valor de la deuda que disminuye, empiezas a pagar muy poco y a medida que vas pagando, al final de los periodos empieza aumentando. Entonces, los intereses, ¿qué relación va a ser? Una relación negativa, porque va a ir disminuyendo y la Mm. amortización va a ir sumando. Y Aumenta. siempre las diferencias que hay de un periodo a otro es la misma cantidad. Si el interés disminuye en 50.000, ¿qué le va a pasar con la amortización? Va a aumentar en 50.000. Ya. ¿Entiendes? Y eso Sí. sería. Buenísimo. Eso sería. Así que cuéntame, ¿qué te pareció la clase? ¿Tienes alguna otra duda con la que te puedo ayudar? No, no, quedé muy bien. Perfecto, súper. Yo creo que me hago como un ejercicio más y le doy más patrimonio, para terminar ya listo. Súper, súper. Entonces, vamos a dar por terminada la clase aquí, ¿cierto? Ya. Y bueno, te Mándame, agradezco mucho que hayas mándame estado en la clase. los datos después. Te mando mis datitos. Y bueno, ahora me voy a poner a estudiar un poquito más, que tengo prueba de orga. Pero si tengo algún momento libre y tienes alguna duda, cualquier cosa me escribís nomás y ahí te ayudo Ya, con tus estudios. Bueno, ya, perfecto. Muchas súper. gracias. Entonces, estamos al habla. Vete, ven. Si bien, igual. Nos vemos. Chao, chao. Igual.